un jefe se aprovecha de su poder para empujarte a una situación de violencia. No, claro, igual sabemos que de raíz el problema no es solamente un protocolo eficaz en la universidad. De trasfondo hay que tenga que existir una educación sexual integral. Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer programa de La Palanca. El anterior fue el piloto. Primero que todo queremos dar un afectuoso saludo revolucionario a los estudiantes de Limba afectados el miércoles anterior, a sus familias. Mucha fuerza y aguante, especialmente porque fueron los estudiantes secundarios quienes dieron el puntapié inicial a todo lo que fue la revuelta de octubre de 2019. Así que nuestra fuerza, nuestro aguante, nuestro apañe a estos estudiantes y sus familias. Estamos el día de hoy con Alejandra de Cap, de dirigente de Pan y Rosas a nivel nacional, con Amanda Baeza, también invitada en el piloto de nuestro programa anterior, estudiante de la Universidad de Chile. Así que, hola, hola. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí. Sí, la vida está difícil, pero Está difícil. vamos poniendo cara a las dificultades de la vida. Sí. Y bueno, se cumplieron 5 años de la revuelta, Y pues. se cumplieron, De la rebelión popular. se cumplieron 5 años. Se cumplieron 5 años el viernes ¿Quién diría? pasado. Sí. Sí, 5 años en los que no han estado exentos de polémica y de balances importantes con todo lo que sucedió, porque luego, bueno, después de todo lo que fue la constituyente, ¿cierto? Y todos estos superproyectos de nuevas constituciones, luchas y batallas políticas, importante después de 5 años hacer un balance sobre todas las cosas que sucedieron, ¿cierto? En todo este tiempo, en lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio junto con el PC. Que prometieron bastante y que luego terminaron llevando adelante las políticas de que fueran de Piñera y de la derecha, como militarizar el Gualmapu, por ejemplo, por decir alguna de las cosas. Así que démosle con ese balance a ver qué es lo que sale aquí el día de hoy. Porque nos miramos entre todos, corazón. Bueno, han pasado 5 años y no sé cómo partir. Es bastante. Sí, es difícil saber bastante. por dónde empezar tanta cosa, ¿no? Sí, bueno, en el periodo de lo que fue la revuelta, que fueron aproximadamente 6 meses de altos y bajos en realidad, donde tuvo su pic el 12 de noviembre con, si no me equivoco, fue el paro nacional. Bueno, hubo álgidas movilizaciones esos días después cuando se firmó el Pacto por la Paz, donde estaba nuestro querido Gabriel Boric firmando a espaldas del pueblo. Bueno, dentro de todo ese periodo hubieron muchas violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros, hubieron muchas personas que perdieron sus ojos, personas que murieron, y dentro de esos casos de violaciones de derechos humanos se abrieron 3.233 casos, de los cuales al día de hoy 2.068 ya están cerrados. Es decir, que gran parte de los casos que fueron abiertos por violación a los derechos humanos se cerraron, y el 61% de esos no se perseveraron dentro de la demanda porque no se tenía antecedentes. Entonces es un número muy grande, y actualmente de esos 1.165 casos que quedaron, 688 prescribieron este año, a 5 años de la revuelta. Entonces ya básicamente quedan 376 denuncias que siguen abiertas, que son el 11,72% de los casos, y la mayoría son de la región metropolitana y de la quinta región. Bastante. Sí. O sea, eso igual demuestra un poco el carácter de la justicia burguesa, ¿cierto? Hecho para los ricos, para los poderosos. Bueno, últimamente igual hemos visto un montón de circunstancias en donde vemos de que la justicia siempre funciona a favor de los que más tienen y que organizan, ¿cierto? Todo el aparataje del Poder Judicial a su favor, ¿no? Bueno, no sé, Alecita,
¿Qué le van a decir? No, primero que nada agradecerle la invitación en este programa 5 años de la rebelión. Creo que es muy importante que como movimiento de mujeres y disidencia dialoguemos respecto no solamente al rol que jugamos nosotros al interior de la revuelta, sino cuál es el camino en realidad para poder conquistar las demandas que tenemos postergadas, no solo desde el 2019, sino desde mucho antes. O sea, el movimiento de mujeres y disidencias venía en Chile articulándose, generando una potencia propia desde hacía mucho antes. O sea, las primeras movilizaciones, el 2016 por el Ni Una Menos, cuando luego se desarrolla el Mayo Feminista el 2018 y el 8 de marzo del 2019, que es una convocatoria bestial, o sea, millones de mujeres en las calles, que eso se mantuvo como tónica, digamos, durante los últimos años. Yo diría que hasta el año pasado, antepasado, esa potencia seguía muy fuerte. Y que muchas personas también han dicho que fue como una especie de antecedente de la rebelión en un sentido, o sea, que habían movimientos sociales de distinto tipo por el agua, por la tierra, el movimiento mapuche, el movimiento estudiantil, o sea, existían diversos movimientos que estaban todos planteando demandas que en el fondo lo que ponían en crisis era un poco este Chile de los 30 años, el Chile capitalista y neoliberal, con el que no solamente se enriquecieron los de la derecha, ¿cierto?, sino también la exconcertación, que fue completamente cómplice de la instauración de este régimen heredado de la dictadura de Pinochet. Entonces, eso, partir agradeciéndoles la invitación y, claro, dispuesta a conversar, ¿cierto?, de esa experiencia colectiva, porque no es solamente una experiencia que hablemos como desde lo político, sino también desde lo social, o sea, desde cómo nos encontramos en las calles de personas de todo tipo, en el fondo fundidos en esta especie de masa colectiva que estaba constantemente protestando, levantándose. Y eso también, el reconocer qué fue lo que pasó el 2019, nos permite ver tanto sus potencialidades como sus límites, porque lo que tenemos que sacar hoy como lección es de qué manera conquistamos efectivamente eso que tenemos postergado. Claro, efectivamente. Una cosa igual de la que tú mencionabas, Ale, es el hecho de los distintos movimientos sociales involucrados en lo que fue la revuelta, como por ejemplo el movimiento No Más FP, las burocracias sindicales incluso, que después jugaron un papel de retroceso en todo lo que fue la revuelta, porque maniobraron para que las masas no se movilizaran, para ponerle paños fríos a la rabia, a la movilización, a la revuelta, ¿cierto? Recordemos de hecho de que este pacto por la paz que se firma como a las 1, 2, 3 de la mañana, ya no me acuerdo ya, pero estábamos todos esperando, me acuerdo, mirando la televisión, ¿cierto? Que firmaban y no firmaban. Yo creo que es la primera vez que trabajaron tanto los hijos del Parlamento hasta tan tarde, no conocían lo que era trabajar más de 3 horas seguidas esa gente. Pero recuerdo que todos esperando haciendo este acuerdo con la paz, donde Boris está ahí sentadito al lado de Desbordes. Te dimos, weón, te dimos. Y que fue todo bajo el miedo, yo creo que igual que les produjo a toda esta gente el hecho de que había convocado un paro nacional al que estaban adhiriendo amplios sectores de trabajadores. O sea, el 12 de noviembre el paro más importante. Exacto. Después del regreso a la democracia. Claro, entre comillas, claro, democracia. Y eso fue lo que movilizó, ¿cierto?, a que se hiciera este pacto por la paz entre gallo y medianoche, como se dice. Y en donde luego las burocracias sindicales jugaron este rol que siempre juegan, que es de bajarle el perfil a todas las cosas, poner paños fríos, ralentizar, ¿cierto?, todo lo que puedan movilizarse y organizarse las propias bases de los sectores de trabajadoras y trabajadores. Es que ahí hay un tema importante porque no fue solamente el ralentizar, o sea, primero está el retraso concreto de no convocar a la huelga general durante las primeras 2 semanas de rebelión. Digamos, yo recuerdo el día 19 de octubre haber acompañado a un compañero dirigente sindical a la Mesa Unidad Social a plantear: es necesario llamar ya a una huelga general, a la movilización conjunta de todos los sectores, y de hecho se negaron, o sea, no fue un pliego inmediato, y luego además la huelga no fue con el lema de sacar a Piñera.
que era un poco lo que estaba planteado en las calles: Asamblea Constituyente libre y soberana y fuera Piñera, como demanda central de la rebelión. O sea, que estábamos planteando que queríamos que ese gobierno asesino se fuera del poder, y lo que ocurrió fue que el pacto que hablabas tú, Ro, del 15 de noviembre, lo que hace es salvarle el pellejo a Piñera. Y no solamente eso, sino que yo creo que también plantear esta especie de doble vía de desvío, que era por un lado la apuesta tanto de la Convención Constitucional como después ¿cómo se llamaba el otro? El que vino después, el facho. El otro proyecto de... La otra constituyente. En la asamblea... ¿Cómo se llama? No. Pero ¿cómo se llamaba el organismo? Bueno, no recuerdo, era así de irreal. La segunda pata de la convención, ¿no? Pero era la segunda pata de la convención, la pata facha de la convención, y que mostraba un poco las dos vías por las cuales los poderosos querían instaurar un nuevo orden en Chile. Por un lado, la vía del autoritarismo, de poner más leyes represivas, del movimiento de la Constitución, digamos. Por el otro, la Convención Constituyente, que lo que buscaba era ampliar el Estado capitalista chileno, integrando nuevos sectores de la sociedad en su administración, pero manteniendo intactos los pilares estructurales del capitalismo chileno, es decir, no tocando la propiedad de las ISAPRES, de la AFP, manteniendo más o menos intacto el poder judicial, el poder militar, los tratados internacionales. O sea, habían una serie de trabas que estaban amarradas desde el 15 de noviembre, que se mantuvieron en la convención, que era un organismo que era incapaz en el fondo de poder resolver de manera efectiva las demandas que se habían planteado en la calle. Entonces, eso también fue una trampa, porque esperanzó a mucha gente y generó expectativas respecto de lo que podía ser una convención constitucional y una nueva constitución, pensando que en un texto íbamos a lograr conquistar las demandas que tenemos planteadas, que implican enfrentar los poderes reales del país. Entonces, esa ilusión constituyente, esa ilusión constitucional, lo que generó fue que ese poder constituyente real que estaba en la calle fuese desviado a las urnas, a las votaciones nuevamente, y a creer que estábamos representados en ese organismo que en el fondo abrió sí sus puertas a sectores como la Lista del Pueblo, movimientos sociales constituyentes, una serie de grupos que buscaban reflejar elementos de la rebelión, pero que sin embargo, como este organismo no tenía la capacidad de sobreponerse a los poderes reales del país, terminaron en un proyecto constitucional que no tuvo rédito alguno. O sea, que en el fondo terminó en libros que se venden hoy en día a lucas en las librerías, que es la constitución que no fue. Y quedó con muchos viudos y viudas de esa constitución, ¿cierto? Y luego el proceso facho, que ya era francamente como una vergüenza. Consejo Constituyente, no me acuerdo cómo se llama, era horrendo. Era una copa de fascismo, ¿no? Con Marino ahí dando caldo desde el día 1 de todos los procesos constituyentes. Porque claro, o sea, parte de los procesos constituyentes también fue mantenernos como metidos en esa teleserie un poco de constituyentes para allá, para acá, de las peleas de pasillo entre ellos, ciertos personajes como esta señora Marinovic, que claro, no solamente hacía controversia política, sino que también sus comentarios fachos, valga decir, xenófobos y todo lo demás. Y bueno, me parece igual interesante esto de tomar como el génesis de la revuelta, cuando teníamos, por ejemplo, esta idea de sacar a Piñera, como bien decías tú, Vale, un Piñera que estaba comiendo pizza, tomando vino, mientras Chile ardía, que van a tener que soltar sus privilegios. Con ese WhatsApp, los rotos están dejando la cagada. Los alienígenas. Eso me encantaba, que la gente después de cuando salió la Cecilia Morel diciendo lo de los privilegios y lo alienígena, la invasión alienígena, la gente compró aliens y los tenían en la calle y estaba lleno de marcas. Sí, era real, era muy entretenido. Sí, va a tratar de tomar las mismas palabras de estos fachitos. Pues igual hay, por ejemplo, una frase que todavía se recuerda, que bueno, a raíz de todos estos chats, los chats de Hermosilla, que todas estas cosas, pues los rotos de mierda, cómo nos trataban, ¿cierto?
son cosas que quedan ahí, ¿cierto? Como latentes en el inconsciente y que fueron, que pueden ser frases y todo, pero fueron aquellas que también encendieron la rabia. O sea, yo me acuerdo de esto que las flores están más baratas, levántese más temprano para pagar. Si hay alguien que no sabía leer la habitación, no sabía leer el momento, era precisamente ese tipo que no cachó que sí prendió. Literalmente prendió bastante. Sí. Y recordar también las ordinarias de los montajes que hicieron, carerraja, me parece un poco, por decir así, todos estos montajes, o sea, que después le echaban la culpa a las personas que se manifestaban, ¿cierto? En donde la brutalidad de la represión fue algo que no se hizo esperar, o sea, como decía Amanda, y las cifras que ella nombraba, la represión produjo muchas personas afectadas que perdieron sus ojos, que perdieron la vida, que quedaron heridas, con casos que quedaron abiertos, otros que ya están cerrados por falta de pruebas. Así. Claro, esos casos los cierra el Ministerio del Interior. Exacto, el Ministerio del Interior con un subsecretario. Bueno, ahí nos vamos. Ahí lo vamos a ver. Imagino que. Qué calidad de gente que maneja ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual como balance dentro de todo lo que estamos hablando, yo creo que tiene que quedar igual también el hecho de que es importante organizarse. O sea, si toda esta rabia en masa que salió a las calles produjo, ¿cierto?, todo este movimiento político, todo esto que tuvieron que reacomodarse y volver a reinventarse, ¿cierto?, desde la derecha hasta la centroizquierda de los partidos del régimen, una de las lecciones importantes es que tiene que haber autoorganización, tiene que haber recuperar, ¿cierto?, desde las manos del pueblo pobre, trabajador, desde los explotados y oprimidos, el deseo de hacer políticas, los métodos de lucha y históricos que tenemos y que nos han querido arrebatar y hacernos olvidar desde hace mucho tiempo los sectores poderosos, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, para ir cerrando el tema, yo creo que es muy importante considerar como qué perspectivas tenemos, porque yo creo que acá en esta mesa, y hablo yo creo que a nombre también de Pan y Rosas, cuando decimos que reivindicamos completamente lo que fue la rebelión popular de octubre del 2019, reivindicamos el método de la huelga general, reivindicamos las demandas de sacar a Piñera, de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, porque eran parte de hacer una experiencia política hasta el final con el régimen democrático de la burguesía, con el régimen de los poderosos que nos someten, que nos oprimen, que nos explotan, y ver que era incapaz de ofrecernos algo más que miseria y migajas. Así que en realidad yo coincido mucho con lo que planteabas, Ro, de retomar los métodos de la movilización y la autoorganización de las y los trabajadores, de las y los pobladores, de estudiantes, de mapuche, mujeres, disidencias. Es decir, volver a articularnos también como pueblo trabajador, construyendo esa articulación necesaria para poder levantar una fuerza social capaz de enfrentar la fuerza real que es el poder de los empresarios, y por eso mismo también la necesidad de organizarse políticamente. La última cosita, cerrando. Lo juro que ahora cerramos el tema. No, decir que a propósito de lo que fue la revuelta, nuestro compañero Dauno Totoro lanzó hace pocos días su libro, sí. Asesinaron en octubre, de 3 casos así mataron en octubre, de 3 casos del 20 de octubre de asesinato de manifestantes y todo, que lo sacó a través de la editorial LOM, con invitades como Nicole Cram, que es fotógrafa que tuvo daño ocular severo, Paola Palomero, mamá del preso político de Nicolás Piña, entre otras personas. Así que bueno, felicitaciones al Dauno por su libro, la invitación a leerlo. Importante conocer esa historia, no perderla. Sí, está muy bueno el libro, lo recomiendo totalmente. Tiene como como una historia que profundiza más en la vida de las personas que fueron asesinadas, y no solo como un número que más de personas asesinadas. Entonces recomiendo mucho el libro, está muy bueno. Eso es, muy bien. Ya, empecemos entonces la otra parte de nuestro programita, a meternos ya más las patitas en el barro, con los temas candentes.
Temas candentes con viejos cochinos. Viejos cochinos como Monsalve, viejos cochinos con poder, no solamente cochinos del otro cochino, sino con poder, como Monsalve. Que ha venido a mi parecer a mostrar también parte de la crisis del régimen y de cómo desde la derecha hasta el Frente Amplio y el PC administran cierto el Estado, los poderes y los utilizan a favor de mantener ciertos sus privilegios y todo, sobre todo en casos como estos en donde el subsecretario del Interior acusado de agresión sexual, ¿cierto? Y como estos tipos utilizan, como decía, todo el poder para mantener todo bajo control. Claro, y agresión sexual a una compañera de su mismo trabajo. O sea, subordinada. Importante decir. Importante decir. O sea, él era su jefe. Él era su jefe. Abuso de poder. Totalmente. Sí. No, o sea, yo creo que partir diciendo que la denuncia de esta trabajadora es brutal, no es solamente un problema estrictamente de género, sino también de clase, en el sentido de cómo un jefe se aprovecha de su poder para empujarte a una situación de violencia. Después también obviamente solidarizar con la denunciante porque se ha visto expuesta a una revictimización político y mediática muy fuerte, muy fea, y que yo creo que desde el movimiento Mujeres Disidencias, desde las organizaciones feministas, tenemos que ser capaces también de dar un gesto de solidaridad y de comprender que denunciar es muy difícil y que por lo tanto el que se esté tomando como se toma en el Partido Socialista como chismes, o en el caso de la ministra Orellana diciendo, bueno, si fuera un portero esto sería otra cosa, o en el caso de Boric directamente metiéndose en un laberinto de contradicciones. Yo creo que es muy triste cómo ha reaccionado el supuesto gobierno feminista, y por eso también enviamos, yo al menos, mi solidaridad con la denunciante y toda la mala onda. Monsalve. Vairas. Pero sí, bueno, la controversia de este caso parte, o sea, uno de los puntos álgidos es que el mismo presidente Boric, no esperábamos nada de ti y aún así logras decepcionarnos. No esperábamos nada de ti y en una conferencia de prensa abriste la boca y lo primero que dijiste fue admitir de que el acusado tuvo acceso a pruebas antes de que siquiera la PDI pudiese hacerlo. Claro. O sea, sabíamos que era igual, pero por favor. Bueno, pero al menos un hueón que estudió Derecho, no sé. Claro, por lo menos que estudiaste que sabe que no se admite un delito en conferencia. El presidente de la República, el presidente de la República admitiendo en cadena nacional que habló por teléfono con Monsalve y que había visto los videos y todo. Bueno, yo creo que con Ale, que lo venimos conociendo en 2011 y que tuvimos la oportunidad de discutir con él en asamblea, sabemos lo imbécil que puede llegar a... Yo no tuve el gusto, pero tengo conocidos muy cercanos que sí tuvieron el gusto de pillarse con él en asamblea en Derecho. No ha cambiado mucho, te diremos. No ha cambiado nada. Los que lo conocían se esperaban todo esto de él. No esperábamos que fuera presidente. Claro, eso fue surreal. Pero yo creo que después de ya el 2020, como que todo lo que estaba pasando en este país era surreal, así que... Sí, bueno. Bueno, yo creo que este caso tiene hartas aristas importantes. Lo primero es ver cómo expresa la crisis del régimen político más de conjunto, o sea, porque no es solamente el aprovechamiento político asqueroso que está haciendo la derecha con esto en términos electorales, o sea, hoy anda tomando pisco sour mientras tiene que preocuparse de la seguridad del país, o sea, cosas así brutales. Y por lo demás muy muy Barça, o sea, la derecha no tiene credenciales para hablar de violencia contra las mujeres, partiendo por su prontuario, digamos, de violencia político-sexual en dictadura, o sea, desde ahí parte la vara, o sea, sí. Cariño mío, no tienes moral para hablar de eso. Y después la respuesta del gobierno, como les decía hace un rato, una cosa totalmente débil, desarticulada, donde lo que demuestra de fondo es que
un gobierno no puede autodenominarse feminista. Lo que han demostrado estos 3 años es que administrar el Estado capitalista va contrario a las demandas del movimiento de mujeres y disidencia, va contrario a las necesidades del pueblo trabajador, va contrario a las necesidades del pueblo mapuche, como se ha demostrado con la militarización que se ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, en realidad, lo que muestra de fondo este caso, lamentablemente, es que la crisis política en Chile se mantiene y que no han logrado resolver las demandas que nosotros tenemos pendientes del 2019. Sí, así es, bravo, que aquí en nuestro set estudio, estalla en llamas, eso, barra, a las palabras de Ale, estamos todos de acuerdo con tus palabras, y tú, Amandita, ¿de acuerdo con las palabras de Ale? Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de ya, y me falta una última patita. Lo otro es la figura del subsecretario del Interior y en general del Ministerio del Interior como herramienta política de los gobiernos después de la dictadura, que lo que les ha permitido es perseguir opositores, perseguir a grupos de extrema izquierda, como por ejemplo fue la Oficina o la Operación Huracán, es decir, momentos clave de la política chilena donde el Ministerio del Interior jugó un rol completamente autoritario de persecución política, de tortura, de encarcelamiento, y que es precisamente por eso también que uno cuestiona la denuncia brutal que se está haciendo, que uno cuestiona a Monsalve como figura política, en tanto no solamente representa lo más rancio del machismo, sino también lo más rancio del poder en nuestro país. Real, lo más rancio del poder, del Estado en general en este país, destacando porque utilizan todos estos organismos para su propia conveniencia, o sea, se encubren, tapan casos, desvían fondos, por qué no decirlo, persiguen a la izquierda. Y es por eso importante destacar de que no hay que tener ninguna confianza en la justicia estatal, que vale decir que es patriarcal además. O sea, los casos de violencia de género en este país son siempre tratados con la punta del dedo por el sistema judicial. O sea, tenemos a un compañero trans, que es Estefano, aún todavía esperando, luego de años, algún proceso en donde realmente se considere que fue autodefensa. Tenemos un montón de otros casos de violencia sexual, incluso en el mismo estallido, que ahí están. Entonces, el llamado de nada de confianza con el Estado, con su sistema judicial ni sus organismos. O sea, como decía Ale, un gobierno que se hace llamar feminista, no para todo, no puede hacerse llamar feminista administrando el Estado capitalista patriarcal burgués. Claro, o sea, yo hoy hace poco con Joseph Cáceres, con la Jo, escribimos un artículo tratando este tema, y me gustaba una definición que me inventé de el Estado burgués como el aparato patriarcal más refinado de la historia, porque si estamos hablando de un órgano que surge para controlar el poder entre las clases, o sea, para que una clase domine a la otra, manteniendo esa lógica de jerarquía y subordinación que es esencial del patriarcado. O sea, lo que tenemos como resultado el Estado burgués como la máxima forma de refinación de esa violencia y de esa opresión. Entonces, como feminista socialista, para mí, confiar en que ese Estado va a entregarme las demandas que yo quiero es totalmente absurdo. E inclusive, aunque llegásemos a conquistar demandas, como ha sido el caso del derecho al aborto, por ejemplo, en algunos países imperialistas, como Francia, por ejemplo, que se alcanzó el derecho al aborto, o por ejemplo en Polonia, a la primera crisis política, los derechos conquistados de las mujeres y disidencia se vuelven totalmente desechables y prescindibles, y así los desecha la burguesía con total facilidad. Entonces, creo que la no confianza no se trata de no exigir, sino de saber que esa conquista siempre es transitoria en el marco de que luchamos por una sociedad sin explotación ni opresión. Sí, que pueden ser la más cara raja del mundo al respecto, porque recordar, yo creo que todos mis maricones preciosos que van a ver este programita recordarán que recién asumido Boric, el día de la visibilidad trans, colgó tremenda bandera trans
afuera de la Moneda, así como, y en la primera marcha del orgullo dentro de su gobierno, con luces y todo, somos los más feministas del mundo, y ahí estamos, bien, gracias. Es que Muy bien. ese es el problema, el callejón sin salida de la institucionalización del feminismo. En la medida en la que nos llevan a confiar en ministerios, fundaciones, ONG, ponle el organismo que queráis, pero mientras nos lleven a confiar en la institucionalidad existente, lo que sucede es que nos encontramos en un callejón sin salida, donde nos desmovilizan, nos sacan de las calles, y ya recordemos cómo funciona eso. Nos dijeron que no saliéramos a las calles porque estaba avanzando la ultraderecha, que había que frenarla con el voto a Boric. Pero ¿qué pasó? Nos sacaron de las calles y la ultraderecha se hizo más fuerte. El discurso securitario empezó a pegar más. Y ahora tienen la agenda de su lado. Y el gobierno lo que ha hecho, el gobierno feminista de Gabriel Boric, lo que ha hecho ha sido gobernar con la agenda de la derecha. Por supuesto, el TPP-11. Bueno, participamos ahí, sí, más que una vuelta de chaqueta, una vuelta de polera. Después de Gabriel Boric, no, TPP-11 y cosas, la primera cosa que hace, llegando al gobierno, ordinario, te pasaste, es aprobar el TPP-11. O sea, bueno, de nuestro voto, como dicen por ahí. Eso. Sí, bueno, ya, yo creo que por ahí estamos, ¿no? Con el temita, sí. Sí. Como para pasar a nuestra O sección. sea, la siguiente sección estelar es el tijereo, pero vamos a seguir en la misma línea, en realidad. Ya, muy bien. No vamos a cambiar de tema totalmente, porque, bueno, como se está hablando del tema Monsalve, bueno, Gabriel Boric salió a dar declaraciones y estuvo 50 minutos dando declaraciones, y en 2 ocasiones su asesora, que es Nicole Vergara, si no me equivoco, creo que así se llama, Sí, así es. ella lo llamó 2 veces y le decía como, bueno, córtala, ya, para. No, y el loco seguía como diciendo como... Sale por El loco seguía. Y seguía como... chico con pataleta. Como asumiendo que ya sabía todo el delito que se había cometido, y no sé, es como... Entonces, eso, no sé si vamos a ver un video o... Sí. Corre video. Y que él esa misma noche entrega el teléfono, pero eso es bueno que lo certifiquen con las policías. Presidente, respecto a la jornada del 23... Espera, dame un segundo. No es suficiente, voy a responder todo lo que llegue a responder. Bien. Respecto a la jornada del día 23, bueno, usted está... Por supuesto, deme un segundito, voy a volver. Es retado. retado por abrir la boca más de lo que debía. Es retado y después él reta. Sí, lo pone un patrón cualquiera. Es brutal. Es brutal. Sí. A mí me llamó mucho la atención como que tu jefe de prensa te diga, oye, flaco, córtala, y tú así como, no, quiero seguir hablando. Y más encima yo estuve leyendo sobre como la relación que tienen ellos dos. Ay, Así está como- cagüina, me encanta. Sí, no relación amorosa, me refiero, como que se conocen como desde el 2011, cuando ella estudiaba periodismo en la Universidad de Chile, y se conocieron por el hermano de Boric, y ahí se hicieron amiguitos, y él como que en una dice como ella es muy bacán y no sé qué, bla, bla, y después la está palabreando porque no quiere que se meta las patas en el barro. Claro, que eso es lo que a él le da derecho a palabrearla. porque- Sí, pues ahora que el presidente se le sube el lomo a la cabeza. Sí. O sea, Yo creo que queda picado que gana menos que la cubillo. igual yo también pensaba como que es una discusión política que tú podís tener con un compañero de organización, por ejemplo, en una determinada intervención, no sé, ¿cachai? Pero después, el hecho de que eso continúe y que él decida tener igual la conferencia de prensa durante 50 minutos, es como, es de avasallador. ¿Cachai? Como que alguien está haciendo su pega y tú pasáis por encima de eso, porque eres presidente, ¿cachai? Porque puedes, básicamente. Como en base a como estos casos de denuncia, yo igual quería comentarles como más sobre como mi ámbito universitario, porque dentro de mi carrera como que han surgido muchas denuncias como de acoso y ese tipo de cosas, y bueno,
estamos como peleando con las autoridades para que hayan protocolos como que sean adecuados y todo eso. Pero claro, como el centro de estudiantes que hay actualmente no ha hecho mucho. Y bueno, nosotros desde Vencer, que yo soy parte de Vencer, estamos tirando una lista al centro de estudiantes. Y bueno, dentro de nuestras propuestas está crear una comisión triestamental como existía antes, una comisión triestamental que sirva donde hayan, bueno, estudiantes, académicos y funcionarios, y también personas que estén como capacitadas para tratar temas de abuso, para poder buscar protocolos que sean como eficientes, que logren atacar de raíz el problema. Pero claro, igual sabemos que de raíz el problema no es solamente un protocolo eficaz en la universidad, ¿cachai? Claro. De trasfondo hay que tenga que existir una educación sexual integral que sea en todos los niveles, que logre que la víctima, que las víctimas logren, ¿cómo se llama esto? Bueno, más allá de eso, que se pueda reconocer de forma más clara y que se pueda evitar desde mucho antes. Entonces eso, bueno, nos estamos tirando a las elecciones este 5 y 6 de noviembre. Somos anticapitalistas al CEF. Y bueno, dentro de nuestras propuestas también tenemos que existe un déficit muy grande dentro de la facultad de aproximadamente 200.000 millones de pesos, que el edificio nuevo en el que estamos estudiando, que es un proyecto bicentenario, no está funcionando de manera legal. Se llueve el edificio, es un edificio nuevo que se llueve, no tenemos casino, o sea, lo que dice casino a la afuera de la puerta es un comedor, porque como el edificio no está permitido para poder funcionar, no se puede hacer una concesión y contratar un externo, porque más encima solamente se puede contratar externo para el casino. Entonces, bueno, entre esas demandas también estamos por fortalecer el movimiento estudiantil dentro de la universidad, que creemos que se ha visto muy debilitado por que ha estado a la cabeza de los partidos de gobierno, que han sido el Frente Amplio y la Jota. Entonces, bueno, buscamos fortalecer las asambleas de base, buscamos fortalecer todas las instancias donde podamos reunirnos como estudiantes de forma triestamental y de forma como estudiantes de base, para poder reavivar el movimiento estudiantil, la tradición histórica del movimiento estudiantil, que en Chile ha sido muy rica y que hoy en Argentina podemos ver como gran ejemplo cómo se están alzando ya los estudiantes en contra del modelo de educación de mercado que quiere imponer Milei, que es muy parecido al que hoy rige acá. Entonces, buscamos pelear porque la educación sea 100% gratuita, buscamos por pelear que no existan desigualdades entre los estudiantes, donde pueda una universidad que esté al servicio del pueblo trabajador. Así que eso, por cosas que sean internas de la universidad, pero cosas también externas para fortalecer el movimiento estudiantil. Eso. Bravo, excelente. Entonces, el llamado es a los estudiantes de la Chile a votar por la lista de anticapitalistas al CEF. Sí, ahí somos 7 personas que estamos haciendo con mucho esfuerzo esta campaña, así que todas invitadas pueden sumarse a nuestra campaña, pueden ahí apoyarnos con lo que sea. Oye, todo el aguante a los chiques de anticapitalistas al CEF. Yo también vengo de esa facultad y me pone muy preocupada que haya una crisis de organización estudiantil en la facultad, que es una facultad que históricamente además fue parte del movimiento estudiantil, levantando el 2011 el petitorio por educación gratuita que movilizó a cientos de miles de estudiantes en todo el país. Así que yo creo que esa tradición combativa, esa tradición de lucha y de organización, filosofía y humanidades jugaba un rol importante en la Universidad de Chile. Y que creo que ese rol es fundamental que se retome para que la FECH vuelva a ser un actor político a nivel nacional, para que el movimiento estudiantil en el fondo vuelva a tener el peso que tuvo y poder poner en jaque también a un gobierno que no ha cedido ninguna de las demandas, ni siquiera con la condonación del CAE hasta el final. Claro, sí. Sí, es verdad. Retomar, ¿cierto?
lo que fueron las demandas estudiantiles de 2011, que es lo que está haciendo la lista Anticapitalistas al CEF, que es educación gratuita, que a todo esto el gobierno de Boric que sale de ahí, ¿cierto? Que en un momento fue bancada estudiantil en el Parlamento, hoy día gobierno, que bueno, sabemos que le está llevando adelante toda la agenda a la derecha. Pero no olvidar que ese movimiento de 2011 es algo que tiene que mantenerse todavía en las demandas hasta el día de hoy, o sea, pelear por educación gratuita, por la educación sexual integral, entre otras cosas, que las universidades estén abiertas, ¿cierto?, a quien desee estudiar, ¿cierto?, al exiges del pueblo explotado y oprimido, y también a los mismos trabajadores, ¿por qué no? Por eso llamamos a votar por la lista Anticapitalistas al CEF. 5 y 6 de noviembre. Vota. Vamos a hacer. Vota. Ah, sí, porque son lista única. Sí, somos lista Sí. única. Eso también es importante porque ahí uno se ve como, o sea, es un reflejo de cómo no existe como interés dentro, o sea, no sé si hay interés, sino como que no existe una movilización o un llamado de atención a los estudiantes de no tener representantes, porque es difícil estar sin representantes, como que finalmente recae como en las vocerías de cada carrera y es más engorroso. Entonces, en realidad, somos lista única, anticapitalistas al CEF. Así que eso. Ahora pasamos a nuestra siguiente etapa, por decirlo así, de este gran juego de la palanca. Sí. Hilos de memoria. Hilos de memoria. Si nos acordamos cómo se llamaba. Sí, no le estamos inventando nombres, pero sí, esta sección Hilos de memoria con una gran importante mujer en la historia, Teresa Flores, a quien reivindicamos mucho desde Pan y Rosas. Así que para que vean este clip de Hilos de memoria. Teresa Flores fue una figura clave en el movimiento obrero chileno y una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras. Nacida en Iquique, durante el auge salitrero, vivió en una época en que las mujeres estaban relegadas al hogar y no se les permitía leer ni escribir. Sin embargo, las duras condiciones de vida de los trabajadores del salitre la impulsaron a luchar junto a su compañero Luis Emilio Recabarren para educar y organizar a los obreros con el fin de que se liberaran de la explotación. En 1912, Teresa fue la única mujer que firmó la fundación del Partido Obrero Socialista, que más tarde se transformaría en el Partido Comunista de Chile y se convirtió en la primera dirigente sindical femenina del país. Organizó comités de dueñas de casa y promovió iniciativas como la huelga de las cocinas apagadas, donde las mujeres, a propósito de la falta de víveres, harina contaminada, entre otras miserias, se negaban a cocinar para impulsar a los hombres a unirse a las huelgas. Reunidas en los sindicatos, esperaban a sus compañeros, quienes al encontrar las casas vacías y nada para comer, partían a los sindicatos, donde se realizaba la asamblea y los peritorios para empezar la huelga. Este tipo de acciones no solo visibilizaron el rol crucial de las mujeres en las luchas obreras, sino que marcaron un precedente en la organización femenina. En 1913 fundó un centro anticlerical en Iquique, nombrado en honor a Belén de Zárraga, una médica de ideas anarquistas que visitó Chile para difundir el feminismo y el anticlericalismo. En este centro, Teresa Flores se desempeñó como secretaria y posteriormente como presidenta, promoviendo la educación y el pensamiento moderno entre las mujeres. Más tarde, estos centros se expandieron por diversas ciudades como Antofagasta y Valparaíso, convirtiéndose en las primeras organizaciones femeninas del país, abordando temas como el alcoholismo y la educación infantil. Hoy buscamos que su legado siga vivo a través de nuestra agrupación Pan y Rosas Teresa Flores, que reivindica la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras y la justicia social. Su ejemplo de resistencia y organización es una fuente de inspiración para continuar la lucha por la igualdad y la emancipación. Contándoles un poco, Teresa Flores, una mujer muy importante en la historia de Chile, que quizás no es un personaje que le enseñan en la escuela. Uno como profe igual sabe que los personajes más revolucionarios no son los que más se nombran en clases, pero ella, un personaje importante, que para la época del comienzo de la Revolución Industrial aquí en Chile, principio de 1900, ¿cierto? Fue una mujer que estuvo metida en todo lo que fue la organización de mujeres
en el norte de Chile, en todo lo que fue la industria del salitre, si no me equivoco, ¿cierto? Apañando en las organizaciones populares, de ollas comunes, de las movilizaciones de las minas, todo ese tipo de cosas, de la mano también con Luis Emilio Recabarre. Y así es. Importante, nosotros de Pan y Rosa la reivindicamos bastante porque era una mujer feminista socialista. La reivindicamos al punto de ponerle a Pan y Rosas Chile, Pan y Rosas Teresa Flores. A ese nivel la amamos. Para ti, donde quiera que estés. Teresa Flores. Para ti. Que estés. Mira, más que ser feminista socialista, ella yo creo que era una precursora de un feminismo socialista en el sentido de que ponía por delante la organización de las obreras como un elemento fundamental para su emancipación, o sea, que se organizaran como clase con sus compañeros, pero entendiendo que la organización de mujeres requería una atención particular porque había una opresión particular ahí. O sea, que no era solamente por un tema de clase, sino también por un tema de género. Por eso también nosotros desde Pan y Rosas decimos, el género nos une, la clase nos divide. Pero es una frase que un poco engloba nuestra posición respecto a cómo pelear por la emancipación de las mujeres y las disidencias, comprendiendo que somos oprimidas y oprimides dentro de un sistema que funciona con esas lógicas de opresión y dominación, y que por lo tanto, si no echamos abajo el sistema en su conjunto, lo que vamos a hacer va a ser estar ganando privilegios para unas para que sea miseria para otras. Bueno, así resultan los gobiernos feministas. Breaking news. Claro, claro. Algo totalmente novedoso, que no podríamos haberlo imaginado. Sí, ya. Entonces, vamos a ver el... La magia de la postproducción, La magia de la TV. Vamos a compartir en redes sociales, estén atentis. Por ahora entonces cerramos nuestro programita. Espero que ya les haya gustado este primer episodio, porque la anterior era piloto, ¿ah? Era piloto. Sí, ojo ahí. El piloto 2.0 de La Palanca, pero espero que les haya gustado. Amorcito para ustedes, síganos en Instagram, en YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, compartan por redes, por favor, escriban nuestros comentarios, por favor, comenten qué les parece, si está bien, si está mal, hablan pura weá, no mentira, no nos digan esas cosas, miren, estamos aprendiendo, puro amor, voten los estudiantes de la Chile por la lista anticapitalista CEF. Y eso, suscribirse, me gusta, campanita. Gracias por la invitación. Gracias. Boris, gracias por la invitación. Yo solamente para cerrar, hacer la invitación a firmar por el Partido Trabajador Revolucionario, porque estamos buscando legalizar una alternativa de las mujeres, de las disidencias, de las y los trabajadores, para poder presentarnos a elecciones el 2025. Así que si todavía no has firmado, es el momento para hacerlo. Puedes hacerlo en la página cervel.cl con tu clave única. Muy fácil. Es muy fácil, demora menos de 5 minutos. Es una firma democrática que no te compromete políticamente a nada. Así que si estás de acuerdo con nuestras ideas, por favor, firma por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Arigato, cosa. Chao por la invitación.